amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión, con un poco de sarcasmo, voy a hablar un poquito sobre esa guerra que a los mexicanos nos tiene hechos pedazos, o tiene hecho pedazos al país y a la sociedad. ¿En qué sentido? ¿O de cuál guerra estoy hablando? De la guerra contra el narcotráfico, ¿ok? La guerra contra el narcotráfico. Y a veces yo me pregunto, ¿en qué estaba pensando el antecesor de Peña Nieto, y me refiero yo al expresidente Felipe Calderón? ¿En qué estaba pensando cuando inició esta guerra contra el narcotráfico? ¿En qué? ¿O de dónde sacó esta vaga idea? ¿O quién influyó en él? ¿O qué país influyó en la política de México para pedirle iniciar una guerra frontal en contra en contra de las drogas? ¿No les parece un poco como que o él está mal, o no conoce la política, o la conoce también, que ese era el propósito? ¿Qué quiero decir con esto? No se puede iniciar una guerra frontal contra el narcotráfico en un país como México, cuando se tuvo 70 años de gobierno priista, ¿ok? Y que dejó libertad, o que dio libertad, inclusive a cualquier persona en aquel tiempo. Estoy hablando del PRI, de los 70 años que gobernó el país. Los dejaban siempre, porque yo tengo amigos inclusive de Guadalajara que me dijeron y que me han dicho precisamente que en aquel tiempo el mismo gobierno de su estado les permitía sembrar la marihuana y luego venderla sin ningún tipo de problema. Ok, en 70 años de gobierno se le permitió todo esto. A quien haya sido a grandes narcotraficantes, de ahí muchos se hicieron famosos, tal como Caro Quintero, tales como el Señor de los Cielos, y así sucesivamente hasta este último, el Chapo Guzmán, al que siguen buscando y que no pueden encontrar, o como sea. Pero a lo que yo voy es al punto. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué estupidez? ¿Qué gente más estúpida se le ocurre iniciar una guerra así, cuando él permitió primero que esto creciera de una manera desproporcionada? ¿Ok? Y estoy hablando precisamente de Felipe Calderón. A menos, a menos que Estados Unidos, porque no olvidemos que después de los 70 años, con la llegada de Fox, como con un nuevo partido, con supuestamente nuevas ideas, que resultó también ser otro fracaso, obviamente, para nosotros los mexicanos, es obvio que ahora, yo pienso, en mi punto de vista, ¿ok? Yo creo que Estados Unidos, al mirar, porque no olvidemos que de los 80 hasta el 85, 86, México se estaba convirtiendo en una potencia, ¿ok? Una potencia tanto económica como militar. Y estaba creciendo a la par de las grandes naciones. Esto no le convenía a Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene un país fuerte, menos el de México, ¿ok? Entonces, Estados Unidos le provee el dinero para que inicie la guerra, $1,000 millones al año. Ellos se encargan de enviar el dinero y las armas a los grupos terroristas, o disculpen, a los narcotraficantes, y que la sociedad pague las consecuencias. O sea, con esto desestabilizaron a México en su totalidad. Inversionistas, ¿quién quiere invertir en México? ¿Por qué? ¿Qué garantías tengo de que mi dinero está a salvo y de que no me lo van a querer quitar lo poco que tengo? Que me vayan a robar mi carro, que me lo vayan a exigir estos grupos que se la pasan, los Zetas o quien quiera que sean, estos grupos delincuenciales que se la pasan constantemente pidiéndole cuotas a cada una de las personas que tiene un pequeño negocio, un pequeño comercio. ¿Quién quiere invertir en México? Obviamente, esto fue la consecuencia de esa guerra en contra precisamente del narcotráfico. Pero la pregunta es, ok, México inicia una guerra estúpida que nunca va a terminar, ok, y que nunca va a ganar. Diga lo que diga o haga lo que haga. La única manera y la única solución que existía para eliminar ese problema era la legalización. Aunque muchos digan, ok, a mí no me gusta ningún tipo de droga. A quien le guste, mis respetos. ¿Ok? Pero aún así, me parece lo más absurdo iniciar una guerra. Lo que debía haber hecho es legalizarla. O que Estados Unidos no está de acuerdo, pues si no está de acuerdo es tu problema. Yo la legalizo, si tú no la legalizas es tu problema. Tú vas a pagar las consecuencias, no yo. O no, pero no. La política de Estados Unidos fue precisamente la que puchó al gobierno de México, porque con todo respeto yo siempre le he dicho que los únicos gobiernos en Latinoamérica, todos tienen influencia de Estados Unidos, pero hay de unos a otros, pero el de México y el de Colombia son como un par de títeres a los cuales los mueven las cuerdas.
¿ok? La política de Estados Unidos le dice Estados Unidos a México, tienes que hacer esto, y ahí va el gobierno. Le dicen a Colombia, entrégame tu país, voy a poner 10 bases militares, y tenemos inmunidad diplomática. Los mismos soldados de Estados Unidos con inmunidad diplomática en Colombia. Si matan a un civil, si matan, no se les puede juzgar. Come on. O sea, ¿sí me entienden? O sea que, desafortunadamente, Colombia y México siempre han sido un par de títeres de Estados Unidos. Y desafortunadamente, la geopolítica de Estados Unidos es la que dirige o la que se le impone a nuestros presidentes. ¿Ok? Desafortunadamente, esta guerra contra el narcotráfico nunca, nunca la va a ganar el gobierno. No importa lo que haga ni cuánto dinero invierta. La quiere ganar, legalízala. Y aquel país que pague las consecuencias por la legalización de las drogas es problema de los otros gobiernos, no del nuestro. Pero ese es mi punto de vista. Y quien quiera que crea que estoy mal, se equivoca. Porque no importa que la hagan ilegal o no, la droga sigue llegando aquí mismo, en Estados Unidos. Llega a las escuelas primarias, secundarias, todo, aunque tengan policías todo alrededor de las escuelas, aunque estén todo el tiempo monitoreando, aunque se la pasen ya como si fueran espías atrás de uno, la droga llega a todas partes. ¿Ok? No hay control sobre las drogas en Estados Unidos. Aquí se mueve como si fuera mover un refresco en la tienda o en cualquier parte. Y me van a decir, ¿quieren una guerra contra las drogas? Y supuestamente la quieren. Ok, la han penalizado precisamente que para evitar. Ahora, el problema con las drogas es que es un negocio tan lucrativo que yo garantizo que muchos de los senadores de México tienen que ver o conocen gente del antro y de las grandes mafias mexicanas. Y obviamente a ellos no les conviene detenerla, porque con la ayuda económica que manda Estados Unidos, más con las extorsiones que pueden obtener de algunos grupos delincuenciales, come on, los políticos se están enriqueciendo. Así es que a ellos no les conviene legalizarlo, porque entonces no habría negocio para ellos. Ese es mi punto de vista, pero quien quiera que tenga cerebro sabe que así es. Como son corruptos, simple y sencillamente a ellos no les conviene. A ellos les conviene seguir. Como ellos tienen dinero para pagar un guardaespaldas, como ellos tienen dinero para poner seguridad en su casa, como tienen un buen salario por parte del público, porque son servidores públicos y principalmente de la Cámara de Senadores y Diputados de la República, obviamente ellos tienen todo la seguridad que necesitan para estar tranquilos, mientras que la población, que no tiene a veces ni para comer, pague las consecuencias de las bandas luchando en la calle una contra otra y matando gente inocente. Eso es lo más ridículo que hay, ¿ok? Y esos políticos que tenemos en México no son más que un montón de idiotas que no saben lo que están haciendo. Y que si se dicen políticos, no entiendo dónde aprendieron política. Y que si dicen que trabajan para nosotros, no veo de qué manera lo están haciendo, ¿ok? Amigos, disculpen mi frustración, pero así es, desafortunadamente. Es un buen negocio, tanto para Estados Unidos como para México. Por lo tanto, en su agenda no hay la posibilidad de legalización. ¿Por qué? Porque es muy buen negocio para muchos políticos y es una buena lanza para hablar de este problema y políticamente también obtener algún escaño y cosas así. Es una basura, en pocas palabras. Pero lo más estúpido fue nuestro expresidente, quien inició una guerra ridícula, estúpida, in, y, inluchable, porque no se puede luchar contra un país que está ya en sí penetrado de esto, ¿ok? Es ridículo y absurdo. Amigos, espero que les haya gustado, nos vemos a la próxima.